Las personas siempre han estado fascinadas por los gigantes del océano. Y cuando surge la pregunta, ¿qué es más grande que una ballena? La respuesta no es tan simple. Depende del tipo de ballena del que estemos hablando. Las ballenas vienen en muchas formas y tamaños, cada una asombrosa a su manera. Pero cuando se trata del verdadero gobernante de los océanos y la criatura más grande que jamás haya existido en la Tierra, nada se compara con la ballena azul. Vamos a sumergirnos profundamente y conocer a este gigante del océano. ¿Por qué es tan grande una ballena azul? Imagina a la criatura más asombrosa que existe hoy en día y la más grande que haya vivido jamás. La ballena azul. Son más del doble de grandes que los dinosaurios más enormes. Solo imagínalo, tan largas como una cancha de baloncesto. Algunos de estos gentiles gigantes viven en las frías y heladas aguas de la Antártida, donde crecen aún más que sus parientes de otros océanos. En esos mares congelados, una ballena azul puede alcanzar hasta 33 metros de largo y pesar unas 180 toneladas, tan pesada como 33 elefantes. En otras partes del mundo, normalmente crecen hasta unos 27 metros y pesan alrededor de 90 toneladas. Y aquí hay un hermoso secreto del océano. Las ballenas azules hembras son incluso más grandes que los machos. Dentro de sus enormes cuerpos, sus corazones laten con una fuerza increíble, cada uno del tamaño de un pequeño automóvil. Durante la temporada de alimentación, estas magníficas criaturas consumen casi 4 toneladas de diminutos krill cada día. Ningún dinosaurio ni monstruo antiguo pudo igualar jamás su tamaño. Entre todas las ballenas azules, las que viven en la Antártida son verdaderamente los reyes de los gigantes, las más grandes de todas. En el océano, la ballena se mueve sin esfuerzo y su inmenso peso es sostenido por el agua. En tierra, sin embargo, un cuerpo tan enorme colapsaría bajo su propio peso. El mar hace posible lo imposible, permitiendo que una criatura de tamaño inimaginable viva sin necesidad de huesos pesados. Las ballenas deben crecer tanto para sobrevivir. El océano es mucho más frío que la tierra, y el cuerpo de un mamífero necesita ser lo bastante grande para conservar el calor. Las ballenas azules hembras pueden alcanzar alrededor de 33 metros de longitud y pesar hasta 180 toneladas. Mientras que los machos crecen hasta unas 150 toneladas. El océano no solo las mantiene a flote, sino que también ofrece suficiente alimento para sostener a tales gigantes. Sin embargo, incluso ellas tienen un límite, porque cuanto más grande se vuelve una ballena, más rápido quema energía su cuerpo. Esto establece un límite natural sobre cuán grande puede llegar a ser realmente el animal más grande de la Tierra. En verano viaja hacia el norte, hasta el Ártico, donde el sol casi no se pone y enjambres de diminutas criaturas parecidas a camarones, llamadas krill, llenan el agua. Aquí, el océano se convierte en un banquete. En un solo día, una ballena puede tragar hasta 40 millones de krill. Sin embargo, esta ballena no tiene dientes. En su lugar, cuelgan largas placas de barbas de su mandíbula superior, parecidas a enormes peines. Abre su enorme garganta y traga agua equivalente al tamaño de una piscina. A medida que el agua fluye de regreso hacia afuera, las barbas actúan como un filtro, atrapando el krill mientras dejan salir el agua. Así es como este gigante gentil se alimenta, una enorme bocanada a la vez. La cuerda salvavidas de la ballena azul. El canto de la ballena azul es diferente a cualquier otra cosa en la Tierra. Para los oídos humanos puede ser casi doloroso, tan fuerte que alcanza los 188 decibelios. Debajo del agua, el sonido viaja más rápido que en el aire, y el llamado de este gigante puede oírse a casi 960 kilómetros de distancia. Como las ballenas azules prefieren vivir solas, sus profundos y poderosos cantos se convierten en su línea de vida, mensajes que viajan grandes distancias hacia otros de su especie. A diferencia de las ballenas jorobadas, tanto los machos como las hembras de ballena azul cantan. Las hembras mantienen sus canciones cortas y simples, con notas únicas que resuenan suavemente. Los machos, sin embargo, crean melodías largas y complejas, tejiendo sonidos inquietantes a través del océano. Cada año, las ballenas siguen un ritmo de supervivencia. En verano pasan sus días en aguas frías alimentándose de miles de millones de diminutos krill para ganar fuerza. En invierno migran hacia mares más cálidos donde se aparean y dan a luz. Estas aguas tranquilas sirven como guarderías perfectas para las crías, seguras de los depredadores pero con poca comida. Mientras las madres amamantan a sus crías durante el largo viaje de regreso a los polos, las ballenas adultas sobreviven ayunando, quemando la grasa que almacenaron durante el verano. Cuando se trata de reproducción, la vida se convierte en una carrera. En verano, los machos siguen a una hembra durante semanas. Si más de un macho busca su atención, pueden enfrentarse en intensas competiciones. A veces se persiguen a través del mar,
poniendo a prueba su fuerza y resistencia. En otras ocasiones, las batallas se vuelven violentas, con golpes de poderosas colas y embestidas con sus cabezas. Sus cantos también desempeñan un papel, viajando a través del agua como advertencias y llamadas de cortejo. Las ballenas azules crecen lenta pero constantemente. Un macho está listo para reproducirse cuando alcanza unos 23 metros de largo, mientras que una hembra necesita llegar a unos 24. Suelen tener crías cada 2 o 3 años y el embarazo dura un año completo. Cuando la cría nace, ya es enorme, mide 7 metros de largo, aproximadamente el tamaño de un elefante. La historia de la ballena azul se extiende mucho más allá de una sola vida. Estos gigantes han estado nadando en los océanos durante más de 10 millones de años, evolucionando durante la época del Mioceno, cuando los mamíferos comenzaron a expandirse por la Tierra. Hoy pueden vivir tanto como los humanos, en promedio entre 80 y 90 años, y algunas alcanzan hasta 110. Pero la mayor amenaza para su supervivencia vino de los humanos. Una vez que los barcos balleneros tuvieron la tecnología para cazarlas, las ballenas azules se convirtieron en el objetivo principal. Una sola ballena de 27 metros podía producir hasta 120 barriles de aceite. La matanza alcanzó su punto máximo en 1930, cuando casi 30.000 fueron asesinadas en una sola temporada. En menos de un siglo, alrededor del 99% de su población mundial fue aniquilada. Donde una vez hubo unas 350.000 ballenas azules surcando los mares, ahora solo quedan unas 15.000. Las ballenas azules viven en casi todos los océanos del mundo, pero la gente continuó cazándolas hasta 1966, cuando el mundo finalmente estableció una regla para detener la caza de ballenas azules. Incluso ahora, en 2018, las ballenas azules todavía se consideran en peligro de extinción porque sus números siguen siendo bajos. Enfrentan muchos peligros causados por los humanos, como colisiones con barcos, océanos contaminados, ruidos fuertes bajo el agua y cambios climáticos. Aún así, estos gigantes del océano resisten. Sus cantos todavía recorren las aguas, prueba de que las criaturas más grandes que han vivido en la Tierra continúan luchando por su lugar en un mundo frágil. Ballena de aleta. La ballena de aleta es un gigante del océano, conocida por muchos nombres como ballena rorcual común o ballena de aleta dorsal. Es la segunda ballena más larga del mundo, superada solo por la ballena azul. La ballena de aleta más grande jamás registrada medía entre 26 y 27 metros de largo, tan larga como un gran autobús escolar, y pesaba entre 70 y 80 toneladas. El cuerpo de esta ballena es largo y delgado, de color gris parduzco en la parte superior y más claro por debajo. Esta coloración le ayuda a esconderse en el agua, haciéndola menos visible desde abajo. Tiene una aleta especial en forma de gancho en la espalda, cerca de la cola, de ahí su nombre. Su cabeza tiene forma de V y sus mandíbulas presentan un patrón de color inusual, blanca en el lado inferior derecho y gris oscuro en el izquierdo. Las ballenas de aleta viven en muchos océanos, desde las frías aguas polares hasta los mares tropicales más cálidos, aunque evitan las zonas heladas cercanas a los polos. Prefieren las aguas frescas o templadas. Existen al menos 2 tipos de ballenas de aleta, una que vive en el Océano Atlántico Norte y otra que se encuentra principalmente en el Océano Antártico. Estas ballenas se alimentan de peces pequeños, diminutos calamares y pequeños crustáceos parecidos a camarones llamados krill. En invierno, las ballenas de aleta se reúnen en mares templados para aparearse y a menudo se las puede ver nadando en grupos de 6 a 10. Se comunican entre sí usando sonidos profundos que los humanos apenas pueden oír, los cuales les ayudan a mantenerse conectadas. Durante mucho tiempo, la gente cazó a las ballenas de aleta por su carne y su aceite. Entre 1905 y 1976, se capturaron más de 725.000 ballenas de aleta en el hemisferio sur. Esta caza hizo que sus poblaciones disminuyeran significativamente. Incluso ahora, después de muchos años, sus números aún se están recuperando lentamente y están clasificadas como vulnerables, lo que significa que podrían llegar a estar en peligro de extinción si no las protegemos. Las ballenas de aleta son muy importantes para el océano. Cuando se sumergen profundamente, mueven nutrientes que muchas plantas y animales marinos necesitan para sobrevivir. Al alimentarse de los animales que comen estas plantas, las ballenas de aleta ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema marino. De esta manera, la ballena de aleta no solo es un gigante del mar, sino también una parte vital de la vida en la Tierra. Ballena de esperma. La ballena de esperma, también conocida como cachalote,
Es la más grande de todas las ballenas dentadas y el mayor depredador con dientes del océano. Es la única ballena viva del género Physeter, aunque tiene parientes cercanos como las pequeñas ballenas de esperma pigmea y enana. Estas ballenas habitan los océanos profundos de todo el mundo, desde las cálidas aguas cercanas al Ecuador hasta los fríos bordes del hielo ártico y antártico. El nombre de la ballena de esperma proviene de una sustancia cerosa y aceitosa llamada espermaceti, que se encuentra dentro de su enorme cabeza. Este aceite ayuda a la ballena a enviar señales sonoras bajo el agua. En el pasado, la gente utilizaba el aceite de espermaceti para lámparas, lubricantes y velas. Debido a esto, las ballenas de esperma fueron cazadas intensamente desde la década de los 80 hasta 1987, lo que provocó una fuerte disminución de su población. Hoy en día la caza de ballenas está prohibida, pero las ballenas de esperma aún se están recuperando lentamente. Se las considera en peligro de extinción y están protegidas por leyes que buscan mantenerlas a salvo. Las ballenas de esperma son en su mayoría de color gris oscuro, aunque algunas tienen manchas blancas en el vientre. Poseen un orificio respiratorio único situado en el lado izquierdo de sus grandes cabezas, las cuales representan aproximadamente un tercio de la longitud total de su cuerpo. Estas ballenas se sumergen a grandes profundidades, en ocasiones hasta 600 metros, y pueden permanecer bajo el agua unos 45 minutos mientras cazan calamares, tiburones, rayas y peces de aguas profundas. Después de una larga inmersión, regresan a la superficie para respirar y descansar antes de volver a sumergirse. Como las ballenas de esperma pasan la mayor parte del tiempo en aguas profundas, se alimentan de animales que viven allí como calamares y peces. Pueden consumir alrededor del 3 al 3.5% de su peso corporal cada día. Las ballenas de esperma habitan en todos los océanos del mundo, pero su ubicación depende de la disponibilidad de alimento y de lugares seguros para dar a luz. A diferencia de otras ballenas, sus rutas de viaje a través de los océanos no se comprenden del todo. Los machos adultos suelen desplazarse hacia aguas más frías, mientras que las hembras y las crías permanecen generalmente en mares tropicales cálidos durante todo el año. Las hembras de ballena de esperma alcanzan la madurez alrededor de los 9 años, cuando miden aproximadamente 9 metros de largo. A partir de entonces crecen más lentamente y tienen una cría cada 5 a 7 años. El embarazo dura entre 14 y 16 meses, y la cría recién nacida mide unos 4 metros de largo. Aunque las crías comienzan a comer alimentos sólidos antes de cumplir un año, continúan amamantándose durante varios años. Las hembras alcanzan su tamaño máximo, unos 10 metros y medio de largo, alrededor de los 30 años de edad. La caza comercial redujo drásticamente las poblaciones de ballenas de esperma durante casi 2 siglos. Sin embargo, en 1986, la Comisión Ballenera Internacional prohibió la caza comercial de estas ballenas. Hoy en día, las ballenas de esperma están regresando lentamente y su población continúa aumentando gradualmente. Ballena franca. En los vastos océanos vivían 3 tipos de enormes ballenas conocidas como ballenas francas. Estas ballenas pertenecían a una familia llamada Eubalaena e incluían la ballena franca del Atlántico Norte, la ballena franca del Pacífico Norte y la ballena franca austral. Eran criaturas enormes, que medían entre 13 y 17 metros de largo, más largas que un autobús, y podían pesar más de 90 toneladas. Tenían cuerpos redondeados, piel de color gris oscuro o negro, y cabezas curvadas distintivas, con orificios respiratorios en forma de V para poder respirar. A las ballenas francas les encantaba migrar. Cada año viajaban hacia aguas más cálidas para descansar, alimentarse o dar a luz. El agua cálida alrededor del Ecuador generalmente mantenía separadas a las ballenas del norte y del sur, aunque a veces las ballenas australes cruzaban esa zona. En los océanos del norte, estas ballenas preferían las zonas costeras cercanas a bahías y aguas poco profundas, donde había abundante alimento y refugio disponible. En los océanos del sur cazaban lejos de la costa durante el verano, pero permanecían más cerca de tierra durante el invierno. Se alimentaban principalmente de diminutas criaturas marinas llamadas copépodos, aunque también disfrutaban del krill y de otros pequeños animales. A veces se alimentaban en la superficie, bajo el agua o incluso en el fondo del océano. Cuando llegaba el momento de aparearse, los machos de ballena franca se reunían en grandes grupos para competir por la atención de una hembra. Hace mucho tiempo, los balleneros cazaban ballenas francas porque eran dóciles y lentas, lo que las hacía más fáciles de capturar. Su gruesa capa de grasa les hacía flotar cuando eran asesinadas, lo que ayudaba a los cazadores a obtener grandes cantidades de valioso aceite de ballena. Tristemente, esta caza llevó a las ballenas francas al borde de la extinción.
Hoy en día, aunque las personas ya no las cazan por su aceite, las mayores amenazas para las ballenas francas son los choques con barcos y el enredo en redes de pesca. Las ballenas francas del Atlántico Norte y del Pacífico Norte se encuentran ahora entre las ballenas más raras y en peligro crítico del mundo, y necesitan nuestro cuidado y protección para poder sobrevivir. Ballena de Groenlandia. La ballena de Groenlandia es un gigante de los mares árticos, conocida también como ballena franca de Groenlandia, ballena del Ártico o ballena polar. Es la única ballena barbada que vive exclusivamente en las frías aguas del Ártico y sus alrededores. Esta ballena posee un enorme y fuerte cráneo triangular que le permite romper gruesas capas de hielo. Las ballenas de Groenlandia tienen las bocas más grandes de todo el reino animal, ocupando casi un tercio de la longitud total de su cuerpo. Sus barbas, que utilizan para filtrar el alimento del agua, pueden alcanzar hasta 4 metros de largo. Estas ballenas viven muchísimos años, posiblemente más de 200, lo que las convierte en algunos de los mamíferos más longevos de la Tierra. Hace mucho tiempo, la gente cazó a las ballenas de Groenlandia de forma intensiva debido a su gran tamaño y gruesa capa de grasa. Esta caza redujo drásticamente sus poblaciones. En 1966 se promulgó una ley para protegerlas de la caza. Hoy en día existen 5 grupos principales de ballenas de Groenlandia en todo el mundo. 3 grupos están en peligro crítico, uno se considera vulnerable y otro está en una situación más estable, aunque aún necesita protección. En general, los científicos creen que la supervivencia de la especie no está en peligro inmediato. Las ballenas de Groenlandia no suelen formar grandes grupos. Generalmente viajan solas o acompañadas de unas pocas más, hasta 6 individuos. Pueden contener la respiración y permanecer bajo el agua durante casi 1 hora, aunque la mayoría de sus inmersiones duran entre 9 y 18 minutos. No suelen bucear a gran profundidad, normalmente no más de 150 metros. La mayor parte de la longitud del cuerpo de la ballena de Groenlandia corresponde a su enorme cabeza, que contiene un gran mecanismo de alimentación. La ballena se alimenta nadando hacia adelante con la boca abierta, filtrando diminutos animales del agua. Come principalmente zooplancton, pequeñas criaturas marinas como el krill, los copépodos y los anfípodos. Una ballena de Groenlandia puede llegar a consumir unas 2 toneladas de alimento cada día. En cuanto al apareamiento, las ballenas de Groenlandia muestran un comportamiento interesante. A veces las parejas se aparean tranquilamente, pero en otras ocasiones varios machos compiten por la atención de una hembra. Esto ocurre principalmente entre marzo y agosto, y se cree que la mayoría de las concepciones suceden en marzo, cuando los machos cantan con más frecuencia. Las ballenas jóvenes crecen lentamente y alcanzan la madurez reproductiva alrededor de los 25 años, mientras que llegan a su tamaño máximo entre los 50 y 60 años de edad. Ballena jorobada. La ballena jorobada es una especie muy especial que se encuentra en los océanos de todo el mundo. Es de gran tamaño. Las ballenas adultas pueden medir entre 14 y 17 metros de largo, aproximadamente lo mismo que un autobús, y pesar tanto como 40 automóviles grandes. Una de las cosas que las hace fáciles de reconocer es su forma. Tienen aletas muy largas que parecen brazos y pequeños bultos en la cabeza. A las jorobadas les encanta saltar fuera del agua, en un comportamiento llamado breaching, que resulta impresionante de ver. Los machos cantan bellas y complejas canciones que pueden durar desde unos pocos minutos hasta más de media hora. Estas canciones son una forma de comunicación entre ellas. Las ballenas jorobadas recorren largas distancias cada año. Nadan hacia las frías regiones polares para encontrar alimento, como diminutos camarones llamados krill y pequeños peces. Para capturar su comida, soplan burbujas bajo el agua y encierran a los peces, lo que les facilita atraparlos. Después de alimentarse, regresan a aguas más cálidas cerca del ecuador para aparearse y dar a luz. Tanto los machos como las hembras pueden tener varias parejas. Los machos siguen de cerca a las hembras y a veces luchan entre ellos por la oportunidad de aparearse. Las hembras dan a luz a sus crías, llamadas ballenatos, en aguas poco profundas y seguras. Las ballenas jorobadas enfrentan peligros por parte de las orcas, sus principales enemigos naturales. Muchos pequeños organismos como percebes y piojos de ballena viven adheridos a sus cuerpos. Hace mucho tiempo los humanos cazaron a las jorobadas casi hasta llevarlas a la extinción. Para la década de 1960 solo quedaban unas 5.000 ballenas jorobadas. Gracias a las leyes de protección, su número ha aumentado a unos 135.000 ejemplares en la actualidad. Sin embargo, aún enfrentan amenazas como quedar atrapadas en redes de pesca, ser golpeadas por barcos y el ruido provocado por las actividades humanas en el océano. A pesar de estos desafíos, las ballenas jorobadas continúan nadando y cantando a través de los mares. Ballena sei.
La ballena sei es una ballena muy grande y una de las más rápidas del océano. Pertenece a un grupo llamado rorcuales y es la tercera más grande después de la ballena azul y la ballena de aleta. Una ballena sei puede alcanzar unos 19 metros de largo y pesar hasta 28 toneladas, lo que equivale al peso de un camión grande. Existen dos tipos de ballenas sei llamados subespecies. Sus cuerpos suelen tener un color gris acero oscuro con algunas manchas gris claro o blancas en la parte inferior. Estas ballenas viven en la mayoría de los océanos del mundo, especialmente en aguas profundas y alejadas de la costa. Prefieren los mares fríos o templados, pero evitan las zonas polares muy heladas y las aguas tropicales calientes. Cada año, las ballenas sei se desplazan desde los mares fríos del norte o del sur en verano hacia aguas más cálidas en invierno. Pueden vivir alrededor de 70 años. Las ballenas sei se alimentan de pequeños animales del agua, como el krill, y diminutas criaturas llamadas copépodos. Se alimentan filtrando estos animales a través de las barbas en sus bocas. Se las puede ver solas o en pequeños grupos de unas 6 ballenas. Cuando se aparean, un macho y una hembra permanecen juntos durante un tiempo. Estas ballenas emiten sonidos que duran aproximadamente medio segundo, en tonos que los humanos no pueden escuchar fácilmente. Durante las décadas de los 80 y 90, muchas ballenas sei fueron cazadas por los balleneros. Más de 255,000 fueron asesinadas. Hoy en día, las ballenas sei están protegidas por leyes internacionales porque su número sigue siendo bajo. Están clasificadas como en peligro de extinción, lo que significa que corren el riesgo de desaparecer. Las ballenas del hemisferio norte cuentan con cierta protección y no están en peligro inmediato de extinción, mientras que las del hemisferio sur tienen protecciones más fuertes debido a su situación más grave.